Hola, queridos hermanos, bendiciones para todos ustedes. Qué bueno poder compartir nuevamente un comentario de un estudio que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Está titulado Acumulen tesoros en el cielo. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Marcos 8, 36 y 37. Saben, hermanos queridos, que esta es una invitación del Señor Jesús a no hacer tesoros en este mundo. En este mundo todo es inseguro. En este mundo todo se corroe, hay ladrones. Aquí quien acumula, sufre. No crean que no sufre. Quien acumula dinero, vive también en zozobra. Lo persiguen, lo buscan para extorsionarlo, para quitarle dinero. Y usted, como este servidor, ha conocido muchas personas que murieron asesinados por tener dinero. Porque se cansaron de que los extorsionaran, no pagaron más lo que en Colombia se llama como vacuna y terminaron siendo asesinados. Dice el comentario de nuestra introducción, porque donde esté el tesoro de ustedes, allí estará también su corazón. Mateo 6:21. En otras palabras, muéstrame en qué gastas tu dinero y te mostraré dónde está tu corazón. Porque donde quiera que pongas tu dinero, tu corazón de seguro lo seguirá, si es que aún no está allí. ¿Quieres un corazón para el reino de Dios? Si es así, entonces pon tu dinero donde recogerás recompensas eternas. Invierte tu tiempo, tu dinero y tu oración en las obras de Dios. Si lo haces, pronto te interesarás aún más en esta obra, y tu corazón también le seguirá. En este estudio repasaremos textos e ilustraciones que nos muestran cómo acumular tesoros en el cielo y finalmente cosechar una recompensa eterna. Bienvenido, mi querido hermano. Gracias por compartir este mensaje que queremos dejar para todos ustedes y que sea de bendición. La primera parte la está titulada Noé halló gracia. Y es un título bien bonito, sobre todo cuando hoy día usted escucha hablar de que estamos en la era de la gracia. Y esto es totalmente incorrecto. Siempre Dios ha extendido su gracia. Y Noé halló gracia. ¿Qué es eso? La misma gracia que hoy podemos nosotros recibir del Señor. Nadie será salvo de otra manera. Nadie absolutamente. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. La salvación es por gracia, lo fue y lo será. ¿Cómo le cambió a Noé la vida? En Génesis 6, 5 al 14. Es interesante notar que en la Biblia se pueden cambiar los roles de una persona de acuerdo a cómo Dios lo puede necesitar. Y aquí advertimos que a Noé le cambió la vida. ¿En qué le cambió? Que dejó de trabajar para él, para su familia, y se puso a trabajar para Dios. 120 años trabajando para el Señor. ¿Qué invirtió Noé en esos 120 años? Tiempo, fuerzas, recursos. O sea, el cambio fue un cambio drástico, porque esos 120 años los pasó cumpliendo con un ministerio, de un llamado. Este sí es un llamado que Dios le hizo. Y esto tiene que dejarnos a nosotros la seguridad de que Dios llama, pero Dios nos llama a alguien para que se ponga a hablar
cosas incorrectas. Dios llama para que se haga una obra que tendrá un significado especial. Vamos a leer lo que dice el texto bíblico, Génesis 6, 5 al 14. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Can y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Muchos escépticos hoy en día descartan la historia del diluvio como un mito que suele basarse en especulaciones científicas sobre las leyes conocidas de la naturaleza. Esto no es nada nuevo. El mundo antidiluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Hasta entonces, nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o el rocío. Los ríos nunca habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de sus límites naturales. Patriarcas y Profetas, página 84. Ese escepticismo, mis hermanos, no es el mismo que vivimos hoy. No es lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 3 al 7. No se duda hoy, se cuestiona, se ridiculiza la venida del Señor. ¿No dicen lo mismo hoy? Unos dicen que ya vino, otros dicen que eso es mentira, que va a venir, que todos los años ha hablado de lo mismo y que dónde está pues su venida. Siempre ha existido ese escepticismo. En la época de Noé nunca había llovido. Por lo tanto, para ellos fue algo extraño. La misma situación en el día de hoy. Continuamos estudiando la vida de algunos de esos hombres. Hablamos ya de Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora vamos con Abraham, el padre de los fieles, o el padre de la fe. Abraham también tiene una historia que contarnos. Abraham, que era un hombre rico en su época, recibió un llamado de Dios. Pero Dios le había hecho a Abraham promesas, y es muy interesante que nosotros estemos abarcados en esas promesas. Veamos Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, mis hermanos. Aquí no está hablando de una exclusividad de judíos o de una nación especial, no. Todas las familias de la tierra. Cuando Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, ahí se está también refiriendo a la experiencia de Abraham. ¿Hallará fe en la tierra como la fe de Abraham? Elena G. de White, en Patriarcas y Profetas, página 118, dice:
La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de toda la Sagrada Escritura. Fe incondicional y obediencia también incondicional. Abraham no se puso a preguntar, Abraham no cuestionó, como hoy se cuestiona. Hoy todo se cuestiona la palabra de Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios dijo? ¿Por qué Dios mandó? La ley de Dios, ¿por qué Dios nos manda esa ley? Comienzan a hacerle cambios a todo y es una cosa que impresiona. No es lo que Dios dijo, es lo que los hombres dicen. Es cómo acomodan las cosas a su criterio. Entonces, tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que es como Dios ha dicho. Si Abraham recibió la orden de salir y Abraham salió, ¿a quién le gusta salir de su tierra, salir de su país, irse a otro lado y en este caso un lugar que ni siquiera él conocía? Así que es el padre de la fe y lo veremos a lo largo de su vida, que a pesar de sus errores, fue un hombre que creyó al Señor y fue siempre firme en esa seguridad que tenía de que si Dios mandaba, él debía de obedecer, sin estar cuestionando lo que Dios había ordenado. Los que vivían alrededor de Abraham lo conocían como un príncipe. Era reconocido por ser generoso, valiente, hospitalario y siervo del Dios Altísimo. Su testimonio de Dios era ejemplar. Por la gracia de Dios, nosotros somos herederos con Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, sepan que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. Gálatas 3, 6 y 7. Y ya que son de Cristo, de cierto son descendientes de Abraham, y conforme a la promesa, herederos. Gálatas 3, 29. Con Abraham, como con Noé, vemos a alguien que toma una decisión importante que le cambia la vida como resultado de obedecer a Dios. Totalmente, el uno construyendo un arca, el otro saliendo de su tierra. ¿Qué decisiones deberíamos nosotros tomar? ¿Habrá que tomar decisiones? Puede ser que sí. Y la invitación es a que las tomemos antes que sea demasiado tarde. Nuestro tercer punto está titulado Las malas decisiones de Lot. Malas decisiones. Es un asunto que es natural casi que en el ser humano, tomar malas decisiones. ¿Y qué mal nos va cuando eso hacemos? Lot salió con Abraham de la tierra de su parentela. La Biblia nos dice que los dos, en Génesis 13, eran hombres que tenían ganados y aquella tierra donde llegaron se había hecho pequeña para ellos. Entonces llegó el momento de decidir, bueno, debemos separarnos y acordaron separarse. Es muy interesante la forma como Abraham se dirige a su sobrino. Él le dice, bueno, separémonos, si usted coge hacia, por decirlo, la derecha, yo cogeré hacia la izquierda. ¿Dónde quiere usted acomodarse? La Biblia nos da algunos detalles. Dice que Lot levantó los ojos y miró hacia Sodoma, una tierra muy bonita, una tierra fértil, y al fondo las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y Lot escogió para ese lado. La historia toda la conocemos. ¿Cómo terminó Lot? Terminó casi que arriesgando su propia salvación. Es una cosa impresionante. Al leer el relato bíblico nos damos cuenta de todo lo que allí sucedió, que en lugar de que Lot hubiese podido influenciar para bien a los sodomitas, había pasado todo lo contrario. Él había perdido autoridad, su mujer estaba entregada a vivir cómodamente en Sodoma,
sus hijas también tenían ya una contaminación de toda esa cultura. Así que es importante, mis hermanos, las decisiones que tomamos. Y esta es una mala decisión, vemos los resultados. Lamentablemente hoy también se toman esas decisiones. Vemos más los adventistas yéndose a las ciudades que saliendo de las ciudades. Y irse a las ciudades es irse a arriesgar mucho. Ciudades contaminadas, ciudades inseguras, ciudades entregadas a los vicios, ciudades donde no hay tranquilidad, donde el crimen, donde todo lo malo crece todos los días. Pero lastimosamente hacia allá es donde se argumenta que hay más posibilidades, que los hijos podrán estudiar, que van a poder conseguir un trabajo, porque donde vivimos no hay nada que hacer. Esa es como la excusa constante para irse de los pequeños pueblos a las ciudades. Y es triste, cada vez más personas viven en las ciudades que en el campo. Debido a la preocupación de Abraham por Lot y su familia, el negocio con Dios para salvar las ciudades, si se encontraban personas justas en ellas, empezó con 50 y bajó a 10. En armonía con su carácter de amor, Dios nunca dejó de conceder misericordia hasta que Abraham dejó de pedir. Dios y los 2 ángeles liberaron personalmente a Lot, su esposa y sus 2 hijas, pero su esposa miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Lot entró en Sodoma siendo un hombre rico y salió casi con nada. Cuán cuidadosos debemos ser con el tipo de decisiones que tomamos, especialmente si solo pensamos en ganancias a corto plazo, en contraste con el panorama general. Marcos 8:36 y 37. Ahora, mis hermanos, hablemos de un príncipe. El título de esta sección es De engañador a príncipe. Estamos hablando aquí de Jacob. Ahora, nosotros tenemos que tener bien presente las cosas que suceden en la palabra de Dios, las lecciones que nos dan y cómo deberíamos actuar. Si aquí está registrado el caso de Jacob, está registrado con un propósito, no solo para mostrar las fallas de Jacob, sino también para mostrarnos que nosotros debemos actuar con prudencia. Ahí hay un relato muy interesante con Jacob, y es cuando él con Rebeca engañan al padre. Mis hermanos, todas esas peripecias de ellos, el forzar esa bendición, fue totalmente innecesario. ¿Por qué fue innecesario? Porque Dios lo iba a bendecir. Nosotros siempre cometemos el error de tratar de ayudarle al Señor, de hacer las cosas a nuestra manera. Dios había prometido una bendición. Dios daría esa bendición. Vamos a leerlo en Génesis 32, 22 al 31. Cómo Dios cumplió con darle la bendición a Jacob, cómo su engaño y lo hecho entre él y su madre fue totalmente innecesario. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera.
La bendición que ellos quisieron forzar, aquí la está recibiendo en su lucha con el ángel que no era otro que Jesús. En Patriarcas y Profetas, página 197, Elena de White dice lo siguiente: el error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. Jacob alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Su pecado como suplantador y engañador había sido perdonado. En la parte final de nuestro estudio, mis hermanos queridos, tenemos a Moisés en Egipto. Yo creo que aquí la lección para todos nosotros es clara. Un hombre que lo tenía todo, un hombre que era príncipe, el futuro rey de Egipto, el futuro faraón, no se aferró a esto. Sabía que él tenía otro camino, que ese no era su camino. Es muy clara la palabra de Dios cuando nos muestra esto en Hebreos, que Moisés no se aferró a esa bendición terrenal, sino que más bien la despreció. Lo que Moisés había aprendido allí en Egipto, lo desaprendió en el desierto. Así que, mis hermanos, ¿estaríamos nosotros dispuestos a renunciar? ¿Sabe que cuesta renunciar al poder, renunciar a la fama, renunciar a privilegios que nos harán sentir superiores? Y en este caso no era un privilegio simple, era un privilegio supremamente grande para un hombre como Moisés. Vamos a leerlo como está en la Escritura, Hebreos 11, 24 al 29. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Bueno, es lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a Moisés. Moisés, siendo ya grande, o sea, Moisés ya hecho hombre, prefirió echar su suerte con aquellos que estaban despojados antes que ser tenido entre los grandes de esta tierra. Así que, mis hermanos, quizás nosotros debamos elegir también cuál es el camino que queremos. Si el camino a la eternidad o el camino a las cosas de este mundo. Dios honró su parte del pacto al bendecir a Abraham, y Abraham honró a Dios al no acumular tesoros en esta tierra. La herencia que Dios prometió a su pueblo no está en este mundo. Abraham no tuvo posesión en la tierra ni aún para asentar un pie. Hechos 7:5. Poseía grandes riquezas y las empleaba en el honor de Dios y para el bien de sus prójimos, pero no consideraba este mundo como su hogar. El Señor le había ordenado que abandonara a sus compatriotas idólatras, con la promesa de darle la tierra de Canaán como una posesión eterna, y sin embargo ni él, ni su hijo, ni el nieto lo recibieron. Cuando Abraham deseó un lugar donde sepultar a sus muertos, tuvo que comprarlo a los cananeos. Su única posesión en la tierra prometida fue aquella tumba cavada en la peña de la cueva de Macpela. Patriarcas y Profetas, página 166. Queridos hermanos, bendiciones para todos ustedes. Damos gracias a Dios que nos ha permitido grabar este comentario, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Seguimos orando los unos por los otros, por nuestra salud, para que sigamos adelante y podamos seguir haciendo la obra de nuestro Dios. Paz de Cristo para usted.